Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esta es una de las declaraciones trinitarias que aparecen en el Nuevo Testamento. Esta palabra, la palabra Trinidad, se refiere a la unidad dentro de las tres personas que hay en la divinidad. Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y esto no es una invención de la Iglesia. Esto es algo que está revelado en la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo y fue bautizado, el Hijo de Dios, se oyó una voz desde el cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo toda mi complacencia». Y el Espíritu Santo vino y se posó sobre él en forma de paloma. Luego entonces, cuando el Señor Jesucristo también envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, dijo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así podríamos también mencionar más fórmulas trinitarias, es decir, más expresiones acerca de que en Dios existen tres personas que son coiguales, coeternas, y que esto es algo que ha revelado la palabra de Dios desde un principio, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento tenemos frases en las que podemos ver que en la divinidad hay pluralidad, que en la divinidad hay tres personas que conviven ahí. Y entonces la palabra del Señor dice que en el único Dios, es un resumen de ello, en el único Dios vivo hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son la misma sustancia, iguales en poder y en gloria. Y cuando leemos esta declaración de esta confesión de fe cristiana y otras parecidas, entonces muchos se preguntan, bueno, ¿realmente es tan importante que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, pero que es un solo Dios verdadero, que adoramos a un único Dios, que Dios es uno, pero a la vez trino? ¿Tiene tanta importancia eso para nosotros? ¿Realmente vale de algo discutir sobre ello? Pues sí, esto es de vital importancia para nosotros, porque la palabra de Dios nos dice que Dios el Padre es nuestro Creador, Dios el Hijo es nuestro Redentor y Dios el Espíritu Santo es nuestro santificador. Cada uno de ellos tiene un papel especial, y aunque a veces se menciona Dios como Salvador y el Hijo como Creador y el Espíritu Santo también como Creador, pero cada uno tiene su especial función dentro de su diversidad, dentro de la Trinidad. Por esto es importante reconocerlo, reconocer que Dios se ha revelado así y que nosotros debemos conocer a Dios tal y como Él se ha revelado. Pongamos un ejemplo muy sencillo, muy simple de esto. Imagínate por un momento que un amigo tuyo enseña la fotografía de alguien que no eres tú a otro y dice: «Este es mi amigo», y da tu nombre. ¿Cómo te sentirías? Tú dirías: cuidado, yo no soy así. Yo no soy ese. Te estás equivocando, estás hablando de otra persona, estás hablando de alguien que no soy yo. Imagínate que una persona que quiere describirte diera tus datos completamente mal y hablara de tu carácter como que no eres, de tu aspecto como no eres. ¿Cómo te sentirías? ¿No dirías que eso está mal? ¿No dirías que no te enfadarías? Porque no te están describiendo a ti. No es una foto tuya, no es una descripción tuya, sino de otro, que tú no tienes nada que ver con él. Y eso es lo que sucede cuando las personas, por su pereza mental y por su irreverencia, no están buscando reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo tal como las Escrituras están diciendo. Por ejemplo, en ninguna parte se nos dice que el Padre murió en la cruz por nuestros pecados. Fue el Hijo quien lo hizo. Sin embargo, te puedes encontrar a cristianos que dicen: «Padre, gracias te doy por morir por mí en la cruz». El Padre no murió por ti en la cruz, fue el Hijo. Luego entonces, si nuestra mente no se ajusta a la palabra de Dios, no se ajusta a lo que el Señor nos ha dicho,
entonces no solamente estamos siendo irreverentes, sino también estamos conociendo a un Dios, describiendo a un Dios que no es el verdadero, sino que es simplemente otro que no es. Los judíos jamás reconocieron la Trinidad, los musulmanes tampoco, y otros grupos llamados cristianos tampoco reconocen esta gloriosa doctrina de la Trinidad. Y es triste, es realmente terrible, porque están describiendo a un monstruo, no al Dios verdadero. El Dios verdadero existe y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús habló con el Padre y él dijo: el Padre y yo somos uno. Sin embargo, Él es el Verbo que estaba con Dios, el Verbo que era Dios, el Verbo que estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, hay un misterio en Dios, y ese misterio es un misterio maravilloso que tiene que ver directamente con quién es Dios y la obra de redención que Él ha hecho. Es el Espíritu de Dios el que nos santifica. Es el Espíritu de Dios el que produce su fruto especial. No es el fruto de Cristo, porque Cristo no está produciendo ese fruto. Se llama el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Así podríamos decir. Cuando atribuimos a una persona que no es específicamente, estamos también cometiendo un error grave. Cuando atribuimos en una familia al hermano mayor lo que el hermano pequeño ha hecho, no estamos cometiendo un error y una falta de educación. Así también sucede con esta maravillosa doctrina, de esta maravillosa revelación, enseñanza. La doctrina es enseñanza en las Escrituras acerca de la Trinidad. La gracia viene del Señor Jesucristo. ¿Quiere decir eso que en Dios no hay gracia, en Dios Padre no hay gracia? Claro que sí. Pero se revela de un modo especial en el Señor Jesucristo. ¿Quiere decir que Cristo no es amor? Claro que sí. El amor de Dios. Él es nuestro Padre. Claro que hay amor. Pero principalmente en la obra de la redención, en la manera en que Dios se revela viniendo a salvarnos, hay un papel específico de cada una de las tres personas. Y es por eso que no solamente mintieron a Dios aquellos Ananías y Zafira que quisieron defraudar con el dinero que se supone que habían ofrendado y entregado a la obra del Señor, sino que mintieron al Espíritu Santo y no mintieron contra un hombre, sino contra Dios. Así que el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios y cada uno es diferente. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero solo hay un Dios, el único Dios verdadero. No adoramos a tres dioses. No adoramos a un Dios que se disfraza unas veces de Padre, otras de Hijo, otras de Espíritu Santo, sino que adoramos al Dios Trino. Y esa palabra trino, triunidad, es una palabra adecuada para describir este misterio maravilloso. Pero además, Dios es amor. Y como alguien ha dicho, si Dios no fuese trino, no podría ser amor. Cuando Él existía en la eternidad y ninguna cosa, ningún ser pudo existir antes que Él lo mandara, antes que Él los creara, Dios ya era amor. Y el amor debe darse a otro. Debe darse a otro igual o inferior a ti. Y Dios, en este caso, es una familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexistían en el amor durante la eternidad, desde la eternidad y por siempre. Y después vinieron todas las demás criaturas, incluidas nosotros, los ángeles, los seres creados, incluyendo nosotros. Pero Dios es amor, Dios es trino, y conocerle a Él correctamente, conocerle a Él tal como se ha revelado en la Biblia, hablar con Él en oración como Él quiere. Porque nuestro Señor Jesucristo dice: lo que pidierais al Padre en mi nombre. Hay un orden. Él dijo, nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero ¿quiere decirse esto que no podemos invocar a Cristo? Claro que podemos y debemos hacerlo. Sin embargo, en Dios hay un orden establecido y hay una misión que cada una de las personas de la Trinidad lleva a cabo. El Padre, como hemos dicho, como creador, como aquel que hizo todo el propósito, todo el plan, y el Hijo, quien llevó a cabo la obra de la redención, y el Espíritu Santo, quien aplica esa redención, esa obra de salvación en nuestros corazones, revelándonos a Cristo, regenerándonos, etc. Entonces somos regenerados por el Espíritu de Dios,
Cristo Jesús murió en la cruz y en base a esa muerte y resurrección nosotros podemos ser regenerados, podemos ser salvos, y el Padre nos ha justificado, puesto que Él es el juez, y Él nos ha justificado en Cristo. Y así nos va diciendo la palabra una y otra vez. Podríamos estar repitiendo muchas veces, o sea, mencionando, no repitiendo, sino mencionando más y más evidencias, más y más pruebas de acerca de lo maravilloso que es nuestro Dios. Pero como alguien ha dicho, la doctrina de la Trinidad no solamente está ahí para que entendamos cómo es Dios, quién es Dios, qué ha hecho Dios por nosotros, sino también para gozarnos de las maravillas de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios, único Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dentro de ese misterio divino, el hecho de que haya incluso hasta nombres que especialmente se refieren se intercambian de uno a otro para mostrar la divinidad. Por ejemplo, y esto es algo que a mí siempre me ha fascinado, me ha llenado mucho, me ha fascinado, es que a nuestro Señor Jesucristo, Isaías capítulo 9, versículo 6, cuando se llama los nombres del Señor Jesucristo: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Aunque nuestro Señor Jesucristo no se le dice que sea realmente el Padre, pero ahí se le llama Padre eterno. ¿Por qué? Para mostrar que es el mismo Dios. No es alguien distinto en el sentido de que es un ser distinto, sino que es el mismo ser en otra persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo, que además Él se hizo hombre, y esto es otro misterio también bien profundo. ¿Qué esperábamos? Esperábamos que Dios fuese tan simple y sencillo como nuestra mente puede aceptar, que sea tan razonable y que sea tan cuadriculado a los cuatro esquinas de nuestra mente. Claro que no. Él es mucho más glorioso, precioso y perfecto, y en Él nos podemos gozar. Podemos gozarnos en el amor de Dios, podemos gozarnos en la gracia maravillosa del Señor Jesucristo que se mostró en la cruz del Calvario liberándonos del pecado, y podemos maravillarnos de la regeneración que el Espíritu Santo ha producido en nosotros, la santificación que Él está haciendo para que podamos parecernos más al Hijo de Dios, para que podamos acercarnos a esa santidad maravillosa de Dios. Por eso en las Escrituras se dice que Dios es santo, santo, santo. Tres también. Y es por eso que en todas las Escrituras se nos menciona, se nos dice que nuestro Dios es francamente maravilloso, y es perfecta su obra, y es perfecto su pacto y la manera en que está ejecutando todas las cosas. Yo me voy, dijo el Señor Jesucristo, pero voy a enviar otro consolador, de la misma clase que yo, que estará con vosotros también para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque el Espíritu Santo es igual que Jesús en ese sentido. Él está con nosotros mediante el Espíritu Santo. Y haremos morada con ellos, dijo Jesús. Haré morada con Él. Los que me siguen, haremos morada. Porque son más de uno. Porque son tres. Y porque son uno. Así de maravilloso es nuestro Señor. Por eso, esta enseñanza, la Iglesia luchó mucho para poder definirla, describirla, explicarla correctamente, porque verdaderamente importa. Importa que alguien te describa como tú eres en verdad. Importa que alguien tenga una imagen de ti como quien eres tú y no como otro. Importa conocer al Señor, porque conocerle a Él es vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo, a quien has enviado, conociéndole a Él mediante la revelación maravillosa del Espíritu Santo, el único que conoce todos los misterios de Dios, el único que puede revelarnos en nuestras mentes y corazones, en lo más profundo de nuestras almas, quién es Dios. Es la única manera de que podamos tener comunión con Él y disfrutar de Él por toda la eternidad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros siempre. Vamos a orar.
Gracias, querido Padre, por darnos una revelación exacta, aunque no sea totalmente, no seamos capaces de comprender perfectamente todo esto, pero sí nos has dicho cómo eres tú y cómo quieres que te adoremos. Debemos adorarte en espíritu y en verdad tal y como tú te has revelado, en espíritu porque es una adoración espiritual, sincera. Y Señor, en ti, en el único Dios, hay tres personas. ¿A cuál de ellas más gloriosa? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios Trino, el Dios que se ha revelado en nosotros, el Dios que ha venido a nosotros en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y ha revelado que hay un Padre y hay un Consolador maravilloso. Cristo Jesús nos ha revelado quién eres tú, Señor. Y tú, Espíritu de Dios, también nos estás revelando más y más la hermosura y la gloria del Hijo de Dios, la hermosura y la gloria y la perfección y la santidad de Dios el Padre. Todo eso lo haces tú, Espíritu Santo, produciendo frutos en nuestra vida. Oh Señor, cuán maravilloso eres. Qué gran verdad es esa. Ahora te pedimos que nos ayudes a confiar en ti y a amarte y a seguirte cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos a ti humildemente, Padre, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo.